campesino que trabaja de sol a sol. A ti te he visto rendido, en tu cara corre sudor. Tú eres el Dios campesino que trabaja en la labor. Yo te sigo en el camino y cantamos esta canción. Canten jilgueros, canten gorriones, también las flores canten a Dios. En las labores, en los maizales, en todas partes, gloria al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, en este domingo en el que celebramos la Eucaristía para alimentar nuestra fe con la palabra de Dios, con su cuerpo y con su sangre, acudimos a Él reconociéndonos humildes, pobres, necesitados de su misericordia y de su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad.
pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Gloria al Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Gloria al Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Oremos. Ofrecemos esta Eucaristía por el cumpleaños 80 de nuestra hermana Blanquita Figueroa y rezamos por el eterno descanso de la hermana Piedad Cinto. Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto, has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para arrepentirse. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios,
y tus obras, Señor, son portentosas. Tú, Señor, eres bueno y clemente, Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad lenta a la cólera. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre.
El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Una exquisitez de lecturas lo que nos presenta hoy el Señor en este domingo. Si venimos a la iglesia y hacemos el alto de acercarnos al templo en medio de la pandemia, los que están yendo a los templos con las seguridades propias que manda la ley actual, es porque queremos alimentar nuestro corazón y lo primero que hacemos es escuchar la palabra de Dios, su mensaje. Hoy nos regala el Señor estas 3 parábolas sobre el reino de Dios. Jesús tiene una obsesión, hablando humanamente, y es anunciar el reino, dar a conocer el reino de Dios. Es para eso a lo que ha venido. No ha venido el Señor para curar a todo el mundo, de hecho no lo hizo. No ha venido para hacer milagros en todos los lugares ni a todo el mundo que lo necesitara, de hecho tampoco lo hizo. Son signos y prodigios que acompañan el anuncio de Jesús sobre el reino de Dios. Y Él es ese reino. Pero para el que no lo entiende, para el que no lo acepta incluso a Él en su persona, Jesús propone parábolas. Las parábolas que son esas historias inventadas quizá por Él en su totalidad, quizá para mostrarnos cualidades del Padre. Por ejemplo, en Lucas 15:11, la parábola del Hijo Pródigo, el Padre Misericordioso y el Hijo Mayor, que nos muestra con esa historia en la que no sabemos el nombre, el apellido de los hijos, sino que es una historia para decirnos que el amor del Padre es siempre un amor que espera y que se regocija cuando el hijo perdido retorna a casa arrepentido. Y las parábolas de hoy son 3. Las 3 hacen alusión al reino de Dios. En esta semana también hemos escuchado otras parábolas sobre la semilla que cae al borde del camino, entre espinos o entre piedras. Esa semilla que es la palabra de Dios. Y el campo, el terreno que la acoge, somos tú y yo. Hoy el Señor nos presenta esta parábola de la semilla de mostaza, que es imperceptible, sin embargo crece. Así nos dice el Señor, es el reino. No lo percibimos apenas. Vemos mucha maldad, vemos mucha destrucción, vemos mucha muerte, vemos mucha tristeza alrededor nuestro. Aún así, el reino de Dios está presente. Estamos llamados entonces a descubrir esas huellas, marcas por las que va caminando Jesús y que va dejando alrededor nuestro para poder captar su mensaje, para poder captar ese reino que es un regalo. Otra de las características que nos regala, que nos da el Señor hoy, es a través del reino como la levadura, el poquito de levadura que toma una mujer y lo mezcla con 3 medidas de harina. ¿De qué habla esto? Habla de que el reino de Dios, en el reino cohabita. El reino de Dios
está dentro de nosotros, en el cual cohabita lo bueno y lo malo, lo que se ve y lo que no se ve, lo que es notorio, notable, y lo que es, incluso como dice Pablo en la carta de hoy, inefable, que no se puede expresar. Así como esa levadura se mezcla y se amasa con la harina y ya no se ve ya la separación entre harina y levadura, sino que solamente se espolvorea sobre ella, así también nuestra vida está espolvoreada por diferentes acontecimientos que se mezclan, que se amasan en nuestra propia vida. Dolor, odio, rechazo, traiciones, enfermedades, soledad, fracasos, silencios, gritos, gratitud, alegría, felicidad, gozo, comprensión, diálogo, tolerancia y paciencia. Todo está amasado. ¿Quién de nosotros puede separar con un bisturí el bien y el mal que hay dentro? Por eso la parábola central de hoy es la de el trigo y la cizaña, que se parecen mucho, sobre todo cuando son pequeñitas, se confunden en su visualización, no es fácilmente perceptible una de la otra. Y aquí entra a formar parte importantísima la paciencia de Dios, que les dice, no la arranquen todavía, déjenla que crezcan para que se pueda diferenciar una de la otra. La paciencia de Dios es la que nos salva. La impaciencia de los hombres es la que nos condena. El amor del crucificado es el que nos salva. El odio de los crucificadores es el que destruye y condena al mundo. No son palabras mías estas últimas, las tomé de Su Santidad Benedicto XVI, parafraseándola a él porque es muy iluminador para lo que estamos viviendo nosotros. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia vida y existencia personal, individual, concreta, pero también tenemos puntos en común. Y entre esos puntos en común está ese mal que crece junto a nosotros, con nosotros, y a los cuales nosotros, a nuestros males, pecados e imperfecciones, les damos paciencia y tiempo, pero a los demás no. Frente al mal del otro, enseguida, juicio, condenación. Frente a la imperfección del hermano, enseguida, juicio y condenación temerario. Frente al pecado ajeno, enseguida, castigo severo. Frente a nuestra propia limitación y pecado, pedimos indulgencia, clemencia, comprensión y tolerancia. Porque así somos de degenerados. Así somos de malagradecidos. Sin embargo, gracias a Dios, Él es el que teje los hilos de la historia y no tú y yo. Si en nuestras manos estuviera el destino de la humanidad, ya lo hubiéramos aniquilado. Lo estamos viendo. Lo vemos hoy. Lo hemos visto durante meses y sobre todo durante las últimas semanas, donde unos, en nombre de sus propios intereses personales, reclaman y destruyen. Destruyen todo aquello que no les viene bien. Así es nuestra propia vida. No somos trigo limpio. Dentro de ti, de mí, hay trigo y cizaña. Por eso el Señor tiene paciencia. Si no fuera por la paciencia divina, por esa paciencia de la divina providencia, no tuviéramos los santos que tenemos hoy. No existiría San Pablo. Estaría todavía Saulo de Tarso arrancando cabezas, persiguiendo cristianos, con cartas, con credenciales para hacerlo, con la autorización imperial para realizarlo. Sin embargo, gracias a la paciencia de Dios, Saulo se convirtió en el apóstol Pablo, apóstol de las gentes, el más ardiente predicador y evangelizador del siglo I, el más.
Hubo otros como él, sí, pero más que él no lo hubo. Ese ardor de Pablo que lo llevó a morir, a entregar su vida en la cruz, en la cruz de Jesucristo. Gracias a la paciencia de Dios tenemos a San Agustín. Gracias a las lágrimas y la oración de su madre, sí, de Santa Mónica, cuya fiesta vamos a celebrar el 27 de agosto, Santa Mónica. Y el 28, San Agustín de Hipona. Hombre, jovencito, calientico, en el pecado, bien ardoroso, vivía en concubinato durante años, tuvo un hijo fuera de matrimonio, a Deodato, buscando la filosofía que lo alejaba de Dios, el famoso maniqueísmo de aquel momento, lejos de todo lo que ungía, que olía y que sabía a Dios, dándole la espalda a todo, hasta que se encontró con el Señor, o el Señor se hizo encontradizo en su vida, le revolcó su existencia, lo transformó en un hombre de bien, escribió sus famosas confesiones, en las que una de ellas es la famosa confesión de las peras, el robo de las peras, donde él mismo dice: robé peras porque quise, no la necesitaba, tenía mejores y más que la que robé, pero la robé por el gusto de hacerlo, de robar, como nosotros, cuando hacemos el mal, y lo hacemos porque queremos, porque no somos trigo limpio, porque hay mucha cizaña dentro de nosotros. Y mientras el Señor nos va dando un día más y otro, y a Blanquita le dio hoy hasta 80, es porque Él tiene un plan con cada uno. Y en ese plan, sobre todo, hay muchas cosas, cada uno sabrá el plan de Dios. A veces ni sé, yo no sé cuál es el plan de Dios conmigo. Yo no lo sé, no está desgranado diariamente en mi vida. No me lo dice cada mañana en la oración: hoy tú vas a hacer esto y esto va a ocurrir y vas a sacar estas conclusiones. No, el Señor nos lo va dando todo mezclado, como en esa masa con la levadura y la harina, donde después nos damos cuenta cuando probamos el pan, qué bien hecho está o qué duro nos resulta. Hay un poeta de la generación del 25 español, Juan Ramón Jiménez, que dice: por cada miga de pan duro que te dé Dios, tú dale el diamante más preciado de tu alma. Siempre lo tengo presente en mi vida. Cuando yo era adolescente, hace un poquitico de tiempo ya, que tenemos esa etapa de rebeldía. Yo me acuerdo que yo quité la cama que tenía y tiré el colchón en el piso y lo pegué a la pared. Entonces ese pedazo, esa cuña de pared en mi cuarto junto con mi otro hermano, mi hermano dormía en su cama del lado allá, y yo me gustaba el rock, me gustaba la música heavy, metal, me gustaba todo ese mundo. Y yo pinté con pintura y con crayola y todo la pared, porque yo sentía que era mía, ese pedacito era mío. Y ese pedacito de Juan Ramón Jiménez lo puse como gratitud. Yo no iba a la iglesia todavía, es decir, yo empecé a ir a la iglesia a los 18 años. Fui bautizado chiquitico, pequeñito, de meses, de un mes, pero no fui más a la iglesia. Yo no conocía a mis padrinos que eran piadosos ni nada de eso. Mis padres tampoco me llevaron a la iglesia nunca. Fui yo que un día entré bajándome de la guagua, entré a una iglesia abierta que estaba cerca de mi casa y nunca había entrado, y me daba miedo porque se veía abierta, pero era muy grande, la iglesia del Carmen en La Habana, en Infanta. Y de pronto veo las puertas abiertas y se ve muy oscuro hacia adentro. Y yo vencí el miedo y entré para ver qué había adentro. Y encontré un Cristo crucificado del siglo XVII, con unas velas a la derecha de la iglesia, con un fondo de cortinas rojo color vino. Lo más hermoso de mi vida que yo había visto en toda mi vida. Y había un reclinatorio pequeñito, me arrodillé y yo no sé qué dije, pero él sí sabía lo que yo estaba diciendo. Yo no sé qué yo pedí, pero cada vez que tenía una oportunidad pasaba por Infante y Neptuno, entraba a la iglesia del Carmen, al mismo Cristo, y ahí le rezaba. Cada uno tiene su trigo y su cizaña. Dios tiene la paciencia enorme
con cada uno de nosotros. Él tiene confianza. Si tiene paciencia, es porque tiene confianza en que seremos capaces de transformar la cizaña en trigo. Cuando el Señor nos pone este ejemplo de agricultura, lo vemos como el campo sembrado de trigo y cizaña. Y la cizaña es cizaña y será cizaña siempre. Y el trigo es trigo y será trigo siempre. Pero el ejemplo, la parábola, nos habla de la agricultura de nuestra alma, de aquello de lo que nuestro corazón está llamado a producir, a crear, a transformar por la fuerza vital que tiene en sí misma la palabra de Dios. Entonces, en nuestra vida lo que es cizaña puede ser transformado en trigo. Lo que es trigo se puede convertir en cizaña. Por eso la paciencia de Dios nos enseña a nosotros a ser pacientes con los demás. Le llamamos a ese tipo de paciencia tolerantes con los demás. Pero nos gusta que sean tolerantes con nosotros, pero no tenemos una amplia capacidad de tolerancia para con los demás. Somos rudos, severos, enjuiciamos inmediatamente, no tenemos compasión de los errores, pecados y deficiencias ajenas. Entonces, cuando vemos a un niño que está actuando mal, seamos pacientes, esperemos y quizá a llegar a la casa para que podamos, podamos valorar mejor cuando nos sentemos con él qué fue lo que hizo mal y corregirlo. No corregirlo siempre, inmediatamente, ni de manera severa, inmediatamente, porque hay que tener paciencia. No humillarlo delante de los demás en medio de un cumpleaños. No ser rígidos con ellos como si ya fueran adultos. Ser pacientes, pero no dejar que esa paciencia no sea correctiva, sino que podamos ayudar en el crecimiento, en la valoración, en lo positivo. Así como el Señor nos trata a nosotros siempre, aunque tengamos 80 años, como si fuéramos sus niños pequeñitos predilectos. Nos trata con amor de Padre. Por eso esta hermosura de la palabra de Dios en la que el apóstol Pablo nos invita hoy a que cuando no tengamos herramientas para poder enfrentar el mal, cuando no sepamos traducir con palabras o con nuestras vidas todo el bien que el Señor nos ha regalado, acudamos al Espíritu que viene en ayuda de nuestra debilidad y se manifiesta en nosotros con gemidos inefables, de formas inexpresables, con palabras que no se pueden describir, pero viene siempre, no falla nunca, siempre viene y acude a nuestra debilidad ese Espíritu de Dios. Que hoy seamos capaces, nos llenemos de esa fuerza que viene de la bondad de Dios, de esa bondad de la que nos canta hoy en este himno el libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. Tu poder es el fundamento de la justicia y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Cuando Jesús viene a enseñarnos y a mostrarnos, a anunciarnos el reino de Dios, viene a ser factible, realizable este deseo hondo de la providencia de Dios. Que así sea. Hagamos profesión de nuestra fe. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Oremos ahora por nuestras necesidades y las necesidades de nuestro prójimo, confiados en la bondad
y misericordia de Dios. Por la Iglesia, para que manifestemos la misericordia del Señor con nuestra asistencia y ayuda a aquellos que la sociedad ha optado por ignorar, roguemos al Señor. Por los acusados, por los culpables, para que cambien sus vidas, transformen sus corazones, se arrepientan y vuelvan su rostro a Dios, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que arrepentidos de nuestros pecados, encontremos consuelo en la misericordia extravagante de Dios, roguemos al Señor. Por las intenciones de esta Eucaristía, los 80 años de vida de nuestra hermana Blanquita Figueroa, roguemos al Señor. Y rezamos por el eterno descanso de Piedad Cinto, roguemos al Señor. Dios misericordioso y bondadoso, tú recibes nuestras súplicas de misericordia y perdón y nunca dejas de atenderlas. Ayúdanos a vivir en nuestras vidas ese deseo de ser trigo limpio de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close with thee. Just a closer walk with thee. Grant this prayer, O Lord, to me. Daily walking close with thee. Let it be, dear Lord, let it be. Just a closer walk with thee. Grant this prayer, O Lord, to me. Daily walking close with thee. Let it be, let it be. Daily walking close with thee. Let it be, dear Lord, let it be. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti su Creador dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre, que al cumplirse en la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Nicolás, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar.
antes que el sol. Hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. No se detiene en su caminar, no le asusta la sed ni el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida desolación. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. Él te protege con un valladar levantado en tu derredor. Quita del alma las piedras del mal y el elegido las sepa mejor. Limpia los surcos con todo su afán y los riega con sangre y sudor. Dime si puede hacer algo más por su viña el viñador. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida desolación. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. Solo racimos de amargo sabor ha encontrado en tu corazón. Dime si puede esperar algo más de su viña el viñador. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida desolación.
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Recordamos algunos tips para la recepción de la comunión en tiempo de pandemia, cuando siempre tienen que estar en la misa con la máscara puesta en su boca. Se acercan con esa misma máscara a recibir la comunión. En la mano, reciben la comunión en la mano que usted desee, poniéndola en la mano, y se retira uno de los laterales para delante del altar recibir la comunión, bajándose la máscara lejos del sacerdote, para que no haya ningún tipo de fluido ni de aerosol que pueda crear contaminación. Hay que cuidarse la salud, que todavía la pandemia está en su apogeo. Gracias a todos los que siguen mandando cartas y donaciones a nuestra comunidad. Recuerden que los que quieran hacerlo será bienvenido en tiempos de pandemia de coronavirus, en los que todos estamos afectados. Siempre se les va a agradecer su ayuda desinteresada y generosa a la Concatedral de San José. La dirección 856 Pacific Street, Brooklyn, New York 11238, a nombre de la Concatedral San José. Así que muchas gracias a todos, y a los que han mandado carticas con su teléfono yo los puedo llamar con mucho gusto, lo hago, conversamos un ratico en la mañana, tarde o noche, según lo que ustedes pongan en la carta. Han dicho cosas muy lindas de todo el trabajo que los sacerdotes estamos realizando en 8 lenguas aquí en la Concatedral los domingos. Evidentemente es un gran trabajo, y gracias también a la generosidad de cada uno de ustedes. Muchas felicidades a Blanquita en su aniversario 80 de vida, un aplauso para ella. Que sean muchos más con salud y fe, para que el Señor siga llenándote de su bendición. Y a todos que pasen un feliz domingo. Les doy ahora la bendición propia de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Feliz semana a todos. Alabaré, alabaré.